Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. En esta ocasión le damos la bienvenida a nuestra invitada Janet Quiroz Zamora. Ella es subdirectora de análisis económico de Monex. Muchas gracias, Janet, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buen día. Me da mucho gusto estar nuevamente en este espacio. Encantada. Como sabes y como sabe todo nuestro auditorio, tratamos de definir lo que sucedió en esta semana en términos de economía, finanzas y mercado y luego dar un pequeño vistazo a lo que vienen en los siguientes días de la próxima semana. Si te parece bien, hablemos justamente del crecimiento del PIB. Tenemos datos reportados para el tercer trimestre de este año, ¿no? Así es, Salvador. Pues realmente, como lo comentábamos hace un momento, la semana estuvo muy divertida, muy emocionante, con mucha información relevante que se dio a conocer tanto en el ámbito local como en el externo. Y en México, INEGI dio a conocer el reporte del PIB preliminar del tercer trimestre del año. Un dato, pues que yo diría que es de los más importantes que se publican y que son muy esperados y muy observados, porque pues realmente aquí, o sea, vemos el desempeño de la economía y sobre todo en este ambiente en el que hemos estado pues a lo largo del año, en donde ha habido mucha incertidumbre sobre si realmente en este 2022 se concretaría o no pues un escenario de desaceleración, o inclusive algunos pensaron recesivo ante pues algunos factores que pues de alguna manera brindaron pues la posibilidad de que esto pudiera estar ocurriendo como fue en su momento. El caso de la guerra, también el segundo trimestre lo vimos complicado, Estados Unidos cayendo, China también, pero en el caso de México, o sea, INEGI dio a conocer un incremento a tasa trimestral del 1%, un avance significativo y mayor justo a las previsiones que tenía el consenso de analistas. Se esperaba un incremento de únicamente 0.9% y con esto sumaron 4 trimestres consecutivos de crecimiento. Y a tasa anual, el PIB de México creció a una tasa de 4.2%. De este modo, pues en el acumulado del año ya hasta el mes de septiembre, los primeros 3 trimestres arrojan un avance del 2.7%, que es pues un crecimiento bastante significativo, recordando que a lo largo del año, pues se llegó a pensar que la economía crecería este año incluso hasta en 1.5% según pues algunos analistas. Y vemos que al menos hasta estos datos ya observados, pues registramos un avance pues más bien cercano al 3%. Ahora, pues dentro del reporte vimos que todos los sectores que lo componen, que son el sector agropecuario, el sector industrial y el sector de servicios, presentaron crecimientos en comparación con el segundo trimestre. En donde vimos un mayor dinamismo fue justamente en las actividades primarias. También, pues yo creo que la nota positiva, esta sorpresa vino por el sector de los servicios, que crecieron 1.2% y que pues de alguna manera se habían mantenido más rezagados en cuanto a su recuperación para alcanzar los niveles previos a la pandemia. De hecho, pues ya con este buen dato reportado para ese periodo, vemos que pues nuestra economía ya casi, o sea, alcanza el nivel que tenía justo en el cuarto trimestre del 2019, antes de que pues estallara todo este tema del COVID. Únicamente nos falta por recuperar 0.05%, que pues ya casi es nada. Y pues de manera particular, el sector que presenta un mayor rezago es el de servicios, con pues una diferencia aún del 1.9%. Lo que respecta a agropecuarios, bueno, pues ese sector casi no se ve afectado por la pandemia, mientras que el sector industrial pues ya presenta una expansión del 0.6%, considerando pues ese nivel que tenía en el cuarto trimestre del 2019.
Es cierto, y la verdad es que esta noticia también vino a mover muchas cosas en tanto a las perspectivas, ¿no? Del cierre del año, quizás del próximo, en términos de crecimiento. Es de estas contadas notas optimistas que de repente a los analistas les cuesta trabajo dar o reconocer, ¿no? Así es, o sea, yo creo pues el sentimiento, yo creo que se tornó, como te digo, mucho más cauteloso con pues el estallido de la guerra que se dio casi a principios de año. O sea, la invasión se concretó el 24 de febrero, entonces todavía, o sea, pues nos faltaba casi todo el año por recorrer. Y yo creo que mucho se pensó que el impacto por esta vía, o sea, el hecho de que varios bancos centrales han incrementado las tasas de interés, incluyendo al de México, a la Fed, o sea, pues que de alguna manera pudiera estar empezando a frenar la demanda agregada a partir de este año. De ahí, o sea que, pues vimos que justo, o sea, las proyecciones, pues apuntaban a que sería un año de crecimiento, pues lento, pero al menos para el caso de México, pues como te digo, estamos realmente viendo una expansión importante y con ello, o sea, pues la diferencia que tenemos, o sea, la diferencia que guarda el PIB en comparación con su nivel de su máximo previo, que fue en el tercer trimestre del 2018, pues bajó a solo 0.9%. O sea, de hecho, o sea, si la economía llegara a crecer al mismo ritmo que lo hizo en el tercer trimestre, este año posiblemente estaríamos alcanzando ese nivel y a partir del próximo estaríamos hablando de una expansión, aunque pues vemos que también pues siguen estando en el horizonte algunos pues temas que pudieran no ayudar para que se concrete este escenario, pero o sea pues lo que hoy sí sabemos es que pues ya estamos cerca inclusive de empezar a hablar de una expansión de la economía mexicana. Janet, platícanos un poquito acerca de la otra nota importante de esta semana, que fue la decisión de política monetaria por parte de la Fed este pasado miércoles. Así es, Salvador, pues fue igual un evento muy esperado. O sea, yo creo que a lo largo del año, o sea, realmente ha habido pues mucha expectativa sobre lo que diga la Reserva Federal, inicialmente con cuándo empezaría a retirar sus estímulos monetarios que dio por el tema de la pandemia. Después, pues empezamos a ver que este tema de la transitoriedad de la inflación no se estaba cumpliendo y que pues con ello se tenía que acelerar los incrementos de la tasa de interés y recientemente, o sea, pues se generó la expectativa de que la Fed podría empezar a desacelerar los incrementos de su tasa de interés. De ahí que pues había pues realmente mucha tensión en cuanto a lo que dijera el comunicado de la Fed, lo que dijera Jerome Powell en su conferencia de prensa que ocurre momentos después de que se da a conocer el anuncio pues bueno, al final vimos que el Banco Central de Estados Unidos concretó este incremento esperado, ampliamente esperado, de 75 puntos base de la tasa objetivo y la llevó a un rango de 3.75 a 4%, que es el nivel más alto desde diciembre del 2007. Aunque este evento ya estaba, como te decía, muy descontado, o sea, pues hubieron sorpresas en cuanto a la decisión que se dio a conocer pues el pasado miércoles. Y esto, o sea, tiene que ver con, pues vemos que la Fed, o sea, recalibra su postura monetaria entre velocidad y destino a donde llevará la tasa de interés, ya que dentro de su comunicado agregó pues una nueva guía hacia futuro que estará pues de alguna manera dictando cómo serán los movimientos hacia las próximas reuniones de política monetaria y señaló pues básicamente tres factores en los cuales pues estará basando sus decisiones. La primera tiene que ver con el endurecimiento acumulado de la política monetaria que ha ocurrido hasta este momento. El segundo tiene que ver con los rezagos con los que la política monetaria afecta a la actividad económica y en tercer lugar pues la evolución económica y financiera y de la inflación.
Esto, pues lo que da da una señal, o sea, a mi parecer muy clara, de que pues se abre la oportunidad o la puerta de que la Fed empiece a reducir la magnitud de sus alzas en la tasa. Lo que no quiere decir es que va a bajar la tasa, sino que más bien la va a subir en una menor magnitud. En lugar de subirla en 75 puntos base, ahora pues está esperando que en diciembre la aumente en 50 puntos base. Ahora, lo que también señaló Jerome Powell, presidente de la Fed, en su rueda de prensa, un tema pues muy importante fue que pues al parecer, o sea, la tasa terminal de este ciclo alcista será más alta a la que se presentó en la reunión de septiembre, recordando que la Reserva Federal de manera trimestral da a conocer sus expectativas de las principales variables macroeconómicas y además también, o sea, cuáles son las expectativas de los miembros del FOMC sobre la tasa de interés y pues justo en septiembre conocimos que pues esta proyección apuntaba a que la tasa de interés se encontraría en un punto máximo en 2023 en un rango entre 4.5 y 4.75. Entonces, pues ahora lo que nos dice Jerome Powell es que posiblemente la tasa terminal va a estar más alta, es decir, habrá pues más incrementos posiblemente de 50 puntos base o inclusive de 25. Pero pues estas decisiones también señaló que pues dependerán de cómo vayan evolucionando los indicadores, cómo vaya evolucionando la inflación. Y algo que también pues llamó la atención fue que empezó a dar pues un poco más de peso a la evolución que tenga la economía. Algo que pues anteriormente había presentado o había señalado la Fed es que la prioridad es en este momento es la inflación, pero pues ahora añade que pues también estarán viendo el comportamiento de la actividad económica. Y bueno, pues este cambio obedece a la alta inflación que seguimos viendo en Estados Unidos, en donde en el mes pasado, en septiembre, o sea, el último dato que conocemos hasta el momento, pues la inflación general alcanzó un nivel del 8.20% y la subyacente de 6.63%. Entonces, pues realmente fue un cambio importante. Estamos viendo que los mercados pues están asumiendo esta guía como pues realmente que la Fed seguirá restringiendo su política monetaria, pero a un paso más gradual y que pues en todo caso para dar cada uno de estos pasos estará vigilando de cerca cómo pues han impactado estas decisiones a pues las variables objetivo de la Fed. Janet, por no dejar, pasemos rápidamente por la eurozona en términos de PIB e inflación justamente. Así es, también la semana pasada pues se dieron a conocer estos indicadores importantes de aquella región, en donde el PIB de la eurozona creció a una tasa del 0.2% en el tercer trimestre. También fue un dato considerando que pues realmente se enfrentan condiciones bastante adversas en aquella región y pues esperaba que la economía inclusive cayera. Ahora, dentro de este reporte, vemos que entre las economías más grandes, el crecimiento de Italia y de Alemania fueron los que sorprendieron al alza. En el caso de Italia, el PIB creció 0.5% y en el caso de Alemania creció 0.3%. Entonces, pues esto permitió que el crecimiento, como te digo, se ubicara por encima de lo que se esperaba. Y bueno, pues el dato no tan positivo vino por el lado de la inflación, en donde en el mes de octubre se reportó que esta alcanzó un nivel del 10.7%, que es un nuevo máximo histórico. La inflación de la eurozona ya se encuentra también en doble dígito, algo que no había ocurrido anteriormente. Y bueno, pues en el caso de aquella región vemos que el principal impulso en los precios se ha dado por incrementos en las cotizaciones de la energía, que hasta el día de, bueno, hasta este reporte presentó un avance de casi 42% en comparación con los niveles registrados el año pasado. Entonces, vemos que pues realmente la inflación allá pues está explicando en buena medida por esto, pero como sabemos, el incremento en los precios de estos productos tienen efectos de segundo orden,
con lo cual pues también vemos que los precios de alimentos crecieron 13.1%. Entonces, pues realmente es una coyuntura bastante complicada. Yo creo que la región de la eurozona pues está más cerca a un escenario de estanflación del que tanto se llegó a hablar meses anteriores y pues realmente digamos que salvó el trimestre con este crecimiento, aunque limitado del 0.2, pues al final un crecimiento, pero pues sigue la inflación preocupando y ante ello pues posiblemente el Banco Central Europeo seguirá aumentando sus tasas de interés y con ello pues aumentando la posibilidad de que la economía presente una mayor desaceleración. Muy pendiente, tendremos que estar de la eurozona debido a los crecientes costos de los energéticos, como bien mencionabas, en el contexto además de la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania. Platícanos sobre la siguiente semana, Janet. Aquí en México tendremos decisión de política monetaria y veremos qué tan amarrados o qué tan coordinados están todavía con la Fed de nuestro vecino país del norte. Así es, Salvador. La próxima semana también tendremos información muy importante. O sea, los indicadores que se publicarán pues serán de mucha relevancia. Como bien dices, tendremos la decisión de política monetaria de Banco de México el jueves. Estamos esperando que la Fed, pues igual, perdón, que Banco de México, al igual que lo hizo la Fed, aumente su tasa de interés en 75 puntos base, con lo cual, pues esta alcanzaría un nivel del 10%, que pues sería un máximo no visto desde mayo del 2001. Esto, pues con este movimiento se tendría un avance acumulado de 600 puntos base de la tasa y mantendría esta política monetaria restrictiva que ha implementado Banco de México. En el caso de nuestro país, pues vemos un comportamiento, pues digamos, menos favorable en cuanto a la evolución de la inflación, en donde la subyacente no ha parado de subir, o sea, mantiene pues esta tendencia alcista que se ha visto durante las últimas 39 quincenas, que pues también en ese periodo la inflación subyacente se ha mantenido por encima del objetivo del 3 más 1% de viabilidad objetivo del Banco de México y con ello realmente yo creo que Banco de México mantendrá alineados todas sus herramientas para tratar de reducir esta inflación que pues realmente no ha cedido, o sea, a pesar de pues ya los incrementos que se han realizado hasta el momento. Además, yo creo que también un factor muy importante que tendrá en cuenta Banco de México, la Junta de Gobierno, será pues este incremento de la Reserva Federal y también esta señal que dio, o sea, sobre empezar a reducir las alzas de la inflación. Hasta el momento yo creo que uno de los argumentos que ha mantenido la Junta de Gobierno tiene que ver con este diferencial de 600 puntos base que existe entre la tasa de interés de Estados Unidos y la de México, que pues ha mantenido, o sea, a lo largo de las últimas decisiones y que de alguna manera también ha apoyado a que el tipo de cambio se mantenga estable, lo cual es importante ya que pues buena parte de los productos, de las mercancías que nosotros consumimos son importadas. Si el tipo de cambio se deprecia, pues entonces tendríamos un incremento en precios por este efecto cambiario, lo cual pues definitivamente no ayudaría a la inflación a reducirse. Entonces, yo creo que el hecho de que la Fed posiblemente empiece a incrementar su tasa a una menor magnitud le podría dar espacio a Banco de México para, pues en todo caso, mantener esta política monetaria relativa con ese país y pues que veamos igual que continúen los incrementos, pero posiblemente a una menor magnitud. Por el momento, el jueves posiblemente veremos este incremento de 75 puntos base y pues nuestra tasa de más corto plazo alcanzará un nivel de doble dígito ya del 10%. Janet, finalmente, si te parece bien, tendremos datos en Estados Unidos justamente de la inflación de octubre y veremos si se dio este pico inflacionario o si por el contrario continúa la tendencia al alza, ¿no?
Así es, o sea, un dato igual, yo creo que muy esperado, o sea, vamos a conocer si, como dices, o sea, la inflación, al parecer, la inflación general alcanzó ya su máximo en 9.1% en el mes de junio, si efectivamente, pues vemos que esta tendencia a la baja que se ha mostrado en los últimos 3 meses se mantiene, o si llegamos a ver un repunte. Y esto no se descarta debido a que por el lado de la inflación subyacente, en los últimos 2 meses hemos visto que esta ha aumentado. Pensábamos que la subyacente al parecer era la que estaba disminuyendo de manera más consistente, al menos así lo hizo por 4 meses, o sea, a partir de abril, pero como te decía, en el mes de agosto empezamos a ver que esta volvió a repuntar. Entonces, igual yo creo que ahí estará la tensión y sin duda serán datos muy importantes para pues tratar de medir si efectivamente en diciembre se pudiera estar consolidando un incremento de únicamente 50 puntos base por parte de la Fed. Janet, muchas gracias por este análisis tan claro. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. Muchas gracias a ustedes, Salvador. Como te decía, siempre es un gusto estar con ustedes. Ella es Janet Quiroz Zamora, subdirectora de Análisis Económico de Monex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo con sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.